grandesmaestros.unam. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gran gusto para mí y un gran honor que sigan viniendo, entre otras razones, por motivos de la lluvia y del fútbol, que yo digo, qué bonito es el fútbol, qué satisfacciones nos trae, pero qué bueno que podamos hablar un ratito de romanticismo, porque yo creo que eso de alguna manera nos refresca y nos recuerda que la vida está hecha de muchos valores y nunca debemos olvidar la parte del valor espiritual, que es la que finalmente, como vamos a ver, nos da las mayores satisfacciones y las mayores enseñanzas en nuestra vida. Pues hoy es nuestra última sesión. No quiero dejar de volver a agradecerles a todas las personas que hicieron posible esto. Ya lo dije, a nuestro rector, el doctor Narro, a Teresa Uriarte, que es la coordinadora de difusión cultural, muy enfáticamente a Mirna Ortega y a su equipo, que me han apoyado en todo, y también muy particularmente a ustedes, porque también es cierto que en gran medida estos cursos tienen sentido en la medida en que nosotros podemos pues seguir, digamos, las 5 etapas. Hoy nos toca la etapa de la novela, que para mí es sumamente importante por muchas razones que vamos a ver ahora, pero me gustaría que no pensáramos que el movimiento romántico en Inglaterra se ciñó. Ya habíamos hablado de la primera generación, que fue la de las baladas líricas, la segunda generación, que es, como les dije, High Romanticism. En medio está el grupo de los grandes ensayistas, prosistas, y pues yo creo que sería injusto no hablar un poquito de los, y no va a ser de los novelistas, sino para satisfacción de aquellos de ustedes que estén en favor del feminismo, sino de las novelistas, porque en este momento en Inglaterra va a suceder algo inédito y que va a cambiar para siempre la postura de la literatura inglesa, precisamente por la participación de las mujeres, que ya veremos de qué manera apoyan y se integran a este movimiento. Hago un muy breve repaso para decir que ya revisamos en las varias sesiones lo que ocurre durante los finales del siglo XVIII y el principio del XIX en Inglaterra, cuando se da esa extraordinaria aventura y revolución de la sensibilidad de la imaginación que hemos definido aquí, y así se llama el curso, como el movimiento romántico. Muy diferente, como ya también hemos podido apreciar, de los otros movimientos románticos a partir de los cuales se había gestado el romanticismo en Europa. Vimos cómo la influencia francesa y alemana llegó hasta la isla de Inglaterra, pero para que a partir de ahí el movimiento adquiriera no solo personalidad propia, que eso sí es muy importante, sino para que ciertos extraordinarios y únicos grandes personajes pudieran prodigarle al mundo una idea de los cambios y de los temas que yo considero que los ingleses tenían ya en la mente, en el corazón y en lo más íntimo de su imaginación, pero que no se concretó sino hasta este momento, y ese fue el gran obsequio, el gran regalo que nos dieron al mundo entero. Creo que ha quedado más o menos claro el hecho de que una de las cosas muy interesantes de este movimiento es que entre todos ellos, no solo algunos eran, vamos a decir, los pioneros, los profesores, los maestros, los descubridores, muy particularmente el caso de Wordsworth y de Coleridge, pero ¿qué sucedió en ese momento que a veces ocurre en la historia de los pueblos? Que ellos se hicieron también muy amigos, o sea, no solo aprendieron unos de los otros, sino
tuvieron la oportunidad de convivir, de leerse, de aprender unos de los otros. Muy particular es el caso de Coleridge, pero como se los dije cuando vimos la escena en donde William Hazlitt se lanza a oír a Coleridge por primera vez, y esa relación se va a mantener de por vida. Igual que después vamos a ver que, bueno, que ya vimos que se hace una amistad entrañable a pesar de las grandes diferencias de personalidad entre Shelley y Byron. Y como les decía, Lamb, Hazlitt, Leigh Hunt, todos eran amigos, todos se reunieron, todos se ayudaban, todos se leían, se admiraban. Y bueno, pues lo vimos la vez pasada, cuando muere Shelley, por ejemplo, Byron dice cómo se ha muerto una de las personalidades más grandes que yo he conocido jamás. Y no digamos el caso de Keats, que Shelley le escribe también un poema. O sea que hay una interacción muy interesante, muy profunda, que fue lo que permitió que este movimiento tuviera la importancia que hemos tratado de enfatizar aquí. Hablamos también de los precursores como Blake, ya decía, de los iniciadores como Wordsworth y Coleridge, de los prosistas, Lamb, Hazlitt y de Quincy, y cómo todos se hicieron cómplices para formar esa gran generación que apoyara las ideas innovadoras que les permitieron ser, ya lo he comentado de broma, pero que lo suscribo, a los poetas más prosaicos y a los prosistas más poéticos, y de ese modo romper, yo diría, de una vez por todas con algo que venían arrastrando y que les hacía un poco de daño, que es la falsa retórica, la voz altisonante y pedante, el estilo ceremonioso del siglo XVIII, que de una manera ya había caducado, se había vuelto obsoleto. Y la última sesión pudimos constatar cómo la gran generación de la poesía romántica inglesa, conocida, como les he comentado, como el High Romanticism, constituida por Byron, Shelley, Keats, llevaron a la cúspide los logros de todos los descubrimientos de la poesía y la prosa, y que le imprimieron un sello indeleble a esa literatura a nivel universal. La pregunta que nos podemos plantear en este momento, en esta sesión, sería, mientras estos poetas estaban en activo, ¿qué sucedía con la novela en Inglaterra? Ya habíamos hablado que en el siglo XVIII la novela inglesa surge bastante más tardíamente, que es una paradoja, que en España. En España surge, pues yo siempre lo digo, con la presencia inconfundible e importantísima de Cervantes, que de algún modo es el padre de la novela moderna. Pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué había pasado en Inglaterra? Y Cervantes tiene una gran influencia, y muy en particular el Quijote, en los inicios de la novela en Inglaterra. O sea, sus discípulos, como les digo, 2 siglos después, fueron Henry Fielding, Daniel Defoe, Smollett, Jonathan Swift, Richard Sterne, que fueron incorporando los descubrimientos cervantinos a sus propias novelas. Es obvio que no estaban, yo lo que siempre comento, no eran epígonos, no eran imitadores, no eran, digamos, nada más seguidores, sino cada uno pudo entender la importancia del Quijote y la llevó a su propio campo, ¿no? Y entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿podría ser que la poesía hubiera no solo ignorado, sino superado a la prosa? O sea, en ese momento, como la poesía tuvo una gran reevaluación, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron si en los inicios del siglo XVIII ya habían surgido los grandes novelistas ingleses? ¿Qué pasó ya a principios del siglo XIX? Y yo diría, ese es ahí un buen dilema, porque después de las radicales ideas de Blake, de las interesantes y renovadoras propuestas tanto de Wordsworth como de Coleridge, y de las revolucionarias, porque recordemos que tanto Byron como Shelley eran 2 revolucionarios. Tan fue así
que, como les comenté la vez pasada, Byron muere peleando por la independencia de Grecia, y Shelley, que era más revolucionario todavía que Byron, muere ahogado, pero ya había hecho varios intentos, como les dije, de convertir a la gente al ateísmo, al vegetarianismo, al amor libre. O sea, era un hombre que estaba dispuesto a sacrificar todo por sus ideas. Y, por supuesto, la sublime presencia de Keats, como les dije, el más puro de los poetas, ¿no? Y entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿sobre qué podrían escribir los novelistas, en tanto que estaba ocurriendo algo tan importante en Inglaterra en esos años, que a mí me gustaría que ustedes tuvieran en mente, que serían más o menos el año de 1757, o sea, un poquito después de la mitad del siglo XVIII, cuando nace Blake. O sea, no quiero decir que cuando nace Blake se iniciara el movimiento, pero ya están los atisbos de lo que va a pasar, y 1824, cuando muere Byron, que es el último de los poetas grandes en morir del romanticismo inglés. Por supuesto que Byron muere cuando tiene 36 años, como les dije, Keats muere cuando tiene 24 para 25 años, y Shelley muere cuando tiene 26 o 28 años. O sea que vidas, como les digo, vividas con una gran intensidad, pero que se truncaron pues muy rápidamente, ¿no? Si nosotros pensamos, si nosotros hubiéramos muerto a los 26 años que hubiéramos sido, a lo mejor todavía podría yo decir, pues nada, todavía olíamos un poco a pipí, digo yo, o sea, en el sentido de que éramos unos chiquitos, ¿no? No había todavía una madurez como ellos, pero también recuerden que, por ejemplo, el caso de Shelley se casó cuando tenía 19 años con una chica de 16. Byron empezó a ejercer sus diabólicas influencias desde que tenía 18 años, como muy bien lo dice en su poema extraordinario llamado Don Juan. Y bueno, ya había ido a Albania, había ido a Italia, había vivido en Venecia. O sea, tenía una vida llena de cosas intensas y muy importantes, ¿no? Antes de que entremos en materia, comentaré que hubo un novelista muy importante. Gaby, si me puedes ayudar, ¿dónde está Gaby? Si me puedes poner la de Walter Scott, exactamente. Hay una mejor, creo, que tienes ahí, que se ve un poquito más con el pelo cano. No quiero dejar de mencionarlo, porque tal vez él sea el mayor representante del romanticismo inglés en la novela. De hecho, y como paradoja, él no era inglés, él era escocés. Y me refiero a Walter Scott, que nace en 1771 y que se le considera como uno de los fundadores de la novela histórica, y que hizo una extraordinaria indagación sobre muchísimos temas, pero sobre todo muchos, gracias, relacionados con la novela histórica, y habla de personajes que algunos de ustedes habrán conocido, entre otros medios, a través de las películas, como Rob Roy, que escribe en 1817, las leyendas arturianas, como la que hace muchos años se pasaba, pero yo creo que hay una nueva versión de Ivanhoe, que es de 1819, personajes románticos escoceses como Waverley, que fue tema de una novela. Y ahora que estábamos buscando la imagen de Scott, ¿ya la encontramos? No, pero bueno, no importa. Me gusta, como le decía yo a Gaby, ver de pronto las imágenes de los autores, porque de algún modo reflejan de manera muy fiel su personalidad y muchas veces su temperamento, ¿no? A veces está por ahí Walter Scott. Pero si no, dicen que Scott, que les digo, era escocés, también poseía ese dry humor del que hemos hablado, humor seco, muy, a ver, Gaby, si quieres. Como les digo, cuando decimos humor seco, lo que estamos implicando es
Gracias, muchas gracias. Ese humor del cual hacen todo el tiempo los ingleses, que dicen un chiste y no hacen ningún aspaviento para indicar que es un chiste, entonces uno tiene que entender que es un chiste precisamente porque no se ríen de ese chiste, pero claro que viene con la contradicción interna de que tiene siempre el sentido del humor, que están bromeando o atacando o ironizando sobre algo, ¿no? Entonces dice que Walter Scott, ahí como también dicen, era seco, ingenioso, amable, posee una gran capacidad de trabajo porque escribió infinidad de novelas, el Anticuario y luego de Waverly Novels, de las que hablo, finalmente se convirtieron en 10 o 12 tomos, pero entonces dicen era seco de humor, ingenioso, amable, gran capacidad de trabajo y como todo escocés, buen bebedor. ¿Y de qué creen ustedes que era buen bebedor? Pues de escocés, de scotch, de whisky, ¿no? Y por supuesto, yo diría que uno de los grandes de la literatura inglesa. No me voy a referir a él, digo, porque, como les digo, está más relacionado con la parte de la novela histórica, que sí se relaciona de una manera muy estrecha con la parte del romanticismo, pero es, vamos a decir, un romanticismo del pasado, en donde se exaltan los valores tradicionales pues yo diría de las novelas, como son el valor, la honorabilidad, la lucha por el destino de un pueblo, la lealtad, o sea, esos valores, vamos a decir, acendrados, que finalmente es lo que forman, como les digo, gran parte de la mayoría de las novelas, los valores muy elementales, pero muy importantes que tiene la humanidad. Y que por lo mismo, yo les digo, creo que en este momento no sería tan interesante tratar de él, aunque insisto, es uno de los 3 grandes novelistas que están en activo durante el movimiento romántico. Y como estaba propuesto en el programa, nos vamos a concentrar en 2 escritoras que destacan de una manera excepcional, como ya les dije. Una de ellas, Jane Austen, que publica su novela Orgullo y Prejuicio, que estoy prácticamente seguro de que, aunque no la hayan leído, ya vieron alguna de las múltiples versiones que hay para cine y para televisión, que fue publicada en 1813, y la otra, que también es una clásica de la literatura y del cine, que es Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, escrita en 1847, y yo creo que vale la pena elaborar algunas reflexiones en torno a estas complejas personalidades y por sobre todo a esas 2 extraordinarias novelas que hasta la fecha siguen vigentes. Entre Jane Austen y Emily Bronte, más bien con Jane Austen y Emily Bronte, yo, como les anuncié hace rato, surge la primera gran generación de novelistas mujeres inglesas. Entre ellas 2, curiosamente, existen muchos elementos en común. Por ejemplo, uno de ellos es que ambas eran hijas de ministros anglicanos, lo cual para mí resulta muy significativo, sobre todo porque yo creo, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablábamos tanto de Coleridge era un predicador también, aunque él era Unitarian, es una de las sectas protestantes, no era directamente anglicano, pero toda la parte de la iglesia británica, en particular inglesa, tiene esa ventaja de que, bueno, muchos de los escritores fueron sacerdotes, fueron pastores, fueron predicadores, porque gran parte de los servicios eclesiásticos en Inglaterra dependen mucho de digamos, lo que sería, no es el evangelio, sino de una propuesta de parte del pastor, que es como una homilía, vamos a llamarle, en donde plantean cuestiones, por supuesto, de carácter religioso, pero también de carácter moral, y esos sermones son no solo escritos, son preparados de una manera muy consciente. Entonces, cuando llega el día de los servicios, ellos ya se prepararon, y eso implica que en casa
hay libros, que hay biblioteca y que los hijos ven a sus padres, porque como saben en la iglesia anglicana está permitido el matrimonio, precisamente por la excepción que hizo Enrique VIII cuando se rebeló contra el Vaticano, pero le dio, digamos, un aspecto culto a las casas de los ministros y de los pastores protestantes, ¿no? El otro aspecto importante de estas dos mujeres es que ambas vivían en provincia, en la provincia inglesa. Un poco después, digamos, en la segunda parte del siglo XIX, que se va a conocer como la época victoriana, porque la reina Victoria tuvo uno de los reinados más prolongados, que se inicia antes de 1850 y prácticamente se mantiene hasta 1900, surgen escritores, por ejemplo, como Dickens, como Thackeray, como Hardy, que lo que van a hacer ya es centrar buena parte de sus novelas en las grandes ciudades. Pero todavía, tanto Emily Bronte como Jane Austen, o vamos a decirlo al revés, Jane Austen como Emily Bronte, todavía se concentran en la parte, vamos a decir, rural o semi-rural de Inglaterra, o sea, la provincia inglesa. Y eso les permitió explotar sus temas como si fueran parte de un microcosmos, ¿no? Porque cuando uno explora la ciudad, por ejemplo, en las novelas de Dickens, hay a veces ciertas novelas como Grandes Esperanzas, que una parte de la novela ocurre en la provincia y después se van a la ciudad. Y la ciudad, como bien sabemos, siempre es muchísimo más complicada, muchísimo más difícil de abarcar desde el punto de vista novelístico, porque pues tiene muchas variantes y muchos habitantes y muchos estratos de carácter social, mientras que cuando las escritoras se centran en una región muy determinada, les permite a ellas hacer una exploración más profunda y yo diría que casi es una exploración doméstica, ¿no? O sea, hacen un microcosmos, pero que ellas conocían bien y donde está muy importante la parte de la campiña inglesa. La paradoja de paradojas, ninguna de las dos, ni Jane Austen ni Emily Bronte, contrajo matrimonio. Y digo como paradoja porque a pesar de ello, sus novelas están las dos, o sea, Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas, están centradas en los conflictos emocionales de las heroínas. Y las dos mueren célibes, o sea, no solo no se casan, no tienen ni amantes, ni ningún tipo, digamos, un tipo de relación, lo vamos a ver ahora que veamos a Jane Austen, pero más bien de carácter platónico. O sea que, por cierto que Emily Bronte muere más joven, las dos también mueren muy jóvenes, pero ninguna de las dos se casó, ninguna de las dos tuvo relaciones con un hombre, que no sería el caso de una tercera, pero que ya no entra en la parte del romanticismo, que incluso se puso nombre de hombre, que es George Eliot, que también era soltera, pero que ella sí tuvo una relación con un hombre, aunque no era una relación matrimonial. O sea que ambas mueren célibes, pero también es cierto el viejo adagio que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, pero qué bien que ellas podían presumir de saber del amor, aunque no habían estado. Yo me imagino que enamoradas sí estuvieron ambas, pero lo que quiero decir, no estuvieron casadas. Pero vamos a ver cómo se va a relacionar esto con su personalidad. Para la literatura, el hecho de que no hayan conocido la experiencia del matrimonio, yo creo que fue benéfico. Pues este par de solteronas, Austen y Bronte, no conocieron más que a los amores platónicos, pero la verdad qué bien nos dieron a entender a los lectores de las siguientes generaciones de qué se trataba el asunto de cortejar. Eso es lo que vamos a ver, los cortejos, y vamos a ver otras cosas. Las novelas de ambas, Orgullo y Prejuicio tal vez más, hablan sobre todo, más que de la vida matrimonial, de la vida antes del matrimonio. O sea, por eso les decía los cortejos, ¿no? No va a ser sino hasta mucho después,
ya en la segunda parte del siglo XX, donde se va a tratar en algunas ocasiones el problema del matrimonio y luego se va a extender hasta el problema del adulterio, ¿no? O sea, como, vamos a ponerlo así, tanto en Jane Austen, menos en Emily Bronte, vamos a hacer ese señalamiento, pero en Jane Austen las novelas se acaban cuando la protagonista se casa. Y después, como en las películas mexicanas del siglo de la época de oro, cierran la ventanita y ya no se sabe qué es lo que pasó, ni cómo se llevaban, etcétera, sino ya habían, digamos, llegado al punto climático de sus vidas las jóvenes. Más bien todo el conflicto es cómo llegar al matrimonio, cómo competir, cómo hacerse sentir y cómo finalmente incluso lograr, que era muy importante, un ascenso en la clase social. Ya cuando, les digo, a finales del siglo XVIII, ya hay escritores como Flaubert, con historias como la de Madame Bovary, o Tolstoy con Ana Karenina, o Clarín en La Regenta, en donde ya se ve que el matrimonio no era un fin en sí mismo, sino también podía ser un motivo de conflicto, y ese motivo de conflicto iba a dar pie a otro tipo de novelas. Dice el dicho que si el pecado de la clase baja es la violación, el de la clase media es el adulterio, y el de la clase aristocrática es el incesto, como ya lo vimos en el caso de nuestro querido Lord Byron, que estaba enamorado de su media hermana, que era hija de su padre, no de su madre, pero pues que nunca pudo sobrepasar ese amor que sintió por su hermana de nombre Augusta. Es cierto también que tanto a Jane Austen como a Emily Bronte les tocó vivir, qué curioso, durante una época de esplendor del movimiento romántico inglés, y también es verdad que los poetas se sienten muy poco en la obra de Jane Austen. Es decir, todo lo que estaban, ahorita vamos a hacer una clase, todo lo que estaban, por lo que estaban pugnando los poetas, se siente poco en la obra de Jane Austen, pero no así en la de Emily Bronte, donde, como vamos a ver, hay muchos ecos de Blake, de Coleridge y de Byron. Y otra de las grandes paradojas, tal vez porque estaban centrados en lugares específicos de la campiña, en ninguno de estos casos les pareció importante, que eso es también parte de las novelas, pero en ellas no tuvo efecto, lo que estaba pasando en términos históricos, que era realmente algo que tenía pues no solo importancia para Inglaterra, para toda Europa, porque les toca la invasión de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte a toda Europa, les toca la guerra con Rusia y por supuesto les toca Waterloo. Y si aparecen los militares, que aparecen sobre todo en la obra de Jane Austen, nunca aparecen, digamos, en términos estrictamente históricos, sino más bien para seducir a las jovencitas ingenuas que se dejaban impresionar por sus gallardías y sobre todo por el uniforme. El uniforme, ya saben que siempre ha sido algo muy importante para las mujeres. Imagínense en el siglo XIX con esas casacas rojas y los caballos y toda la parafernalia, la espada, el espadín, etcétera, etcétera, ¿no? El estilo de Jane Austen, que es algo que ha llamado mucho la atención, es sobre todo de carácter irónico. Es tal vez, si yo tuviera que tratar de ver en qué sentido ella va a asimilar parte de las propuestas de los románticos, yo diría que una de sus grandes ventajas es que su estilo es llano y natural, como pedían Wordsworth y Coleridge en las baladas líricas. O sea, no es pomposo, no es, digamos, actoral. Es relativamente sencillo, con unos ritmos muy interesantes, irónico, pero sin buscar palabras de diccionario, ¿no? Su forma es muy ceñida, pero insisto, no existen ni aspavientos formales, ni despliegues de imaginación o de descontento, y curiosamente tampoco hay una gran intensidad pasional. Es una mujer, yo diría, más contenida, más reflexiva,
y en ese sentido no es estrictamente un ejemplo del erotismo, de la pasión. No hay erotismo tampoco, o sea que nunca se ve en ninguna de las novelas de Jane Austen escenas como vamos a ver en el caso de Emily Bronte, que pueden ser para la época un poco atrevidas. Aquí, que yo recuerde, ni siquiera hay besos y abrazos, hay afecto, hay educación, buenas maneras, saben bailar, conversar, leer, comer, dar paseos por los bosques, apoyar y de parte de los hombres apoyar a las enamoradas cuando se encuentran en problemas. Pero no hay nunca momentos de exaltada pasión, ¿no? Y es por eso que las novelas de Jane Austen podrían calificarse más bien como comedias sociales. Cuando digo comedia, no me lo tomen a mal, yo creo que hay muchas obras muy importantes en la literatura que son comedias sociales, pero me referiría que no son trágicas. Por ejemplo, novelas trágicas ya van a ser las de adulterio, por ejemplo, las dos que ya comenté, Madame Bovary y Ana Karenina, en donde las protagonistas acaban suicidándose, ¿no? Esa parte donde la muerte interviene y donde en la novela se trata de cómo la pasión las lleva a morir. El caso de Emily Bronte se va a establecer de una manera aparte, pero vamos a ver. Insisto, entonces, las novelas de Jane Austen son sobre todo comedias sociales que expresan el carácter de las mujeres y lo indagan con profundidad, sobre todo en la parte de los conflictos emocionales, pero se han limitado a la sociedad previctoriana y en donde el gran, como les digo, el gran tema era, y así les va a parecer sencillo, pero es el tema de las novelas de Jane Austen es cómo elegir marido. Todavía es interesante, a pesar de la enorme libertad de la que gozamos ahora y de que la unión libre está a la orden del día, etcétera, pero cómo se escoge a una pareja, esa es la parte que ella trata y por eso ha sobrevivido. Por su lado, Emily Bronte al revés representa la gran fuerza de la pasión y la creación de una pareja de héroes que se llaman Heathcliff y Catherine, que, insisto, pudieron estar inspirados en los personajes byronianos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que había 3 grandes personajes byronianos, pero que se creó vamos a decir, un arquetipo, ¿no? Lara, Childe Harold y Don Juan, que son, digamos, los 3 grandes, pero todos, hay uno que se llama Manfred, incluso Caín es uno de los temas de Byron. En la obra de Emily Bronte aparecen los espíritus rebeldes y orgullosos que sí critican a la sociedad de su tiempo, sus jerarquías, su comportamiento frente a las clases menos favorecidas o privilegiadas, y expone Emily Bronte con gran valor e intensidad las pasiones tanto de hombres como de mujeres. Tal vez se podría afirmar que Jane Austen proviene del mundo tranquilo y bucólico de Wordsworth, que se acuerdan que él decía incidentes de la vida cotidiana, utilizando el lenguaje de la gente, tratar de amar a la naturaleza, y Emily Bronte es la heredera, yo diría, de Blake, de Coleridge y de Byron, sobre todo porque es la que se interesa en la parte fantástica por un lado y demoníaca por el otro. Bueno, detengámonos entonces en cada una de estas 2 grandes artistas para ver cómo se desarrollan y qué es lo que nos plantean en sus respectivas novelas. Hay una cosa extraordinaria que ocurre con la literatura, porque yo digo que no creo que ni siquiera la propia Jane Austen se hubiera imaginado que en su breve pero sustanciosa obra narrativa sobreviviría más de 2 siglos a los vaivenes de la moda, perdón, a los vaivenes de la moda y los embates del tiempo, como los de ningún otro autor inglés. Fíjense nada más, a pesar de que escribía comedias, solo hay 2 personajes cuya
presencia literaria nunca se ha puesto en duda, además del de Jane Austen. Uno es evidentemente William Shakespeare, el otro es Charles Dickens, pero Jane Austen nunca ha pasado de moda, y eso es muy interesante, ¿no? Ella era la séptima y última hija, como les digo, de un clérigo inglés. Insisto también, qué sorpresas, cuántas sorpresas nos ha deparado la iglesia anglicana a los lectores. Ya les decía, Coleridge y Hazlitt y John Donne, infinidad, Jonathan Swift, todos ellos eran de algún modo relacionados con la iglesia. Nace Jane Austen un 16 de diciembre de 1775 y aparentemente goza de una infancia feliz. Gracias, porque ya me pusiste a Jane Austen. ¿Dónde está Gaby? Ya no la veo, pero sí, aquí está. No, primero Jane Austen, sí. Primero Jane Austen, sí. Ahí está Emily, pero vamos a primero, regrésame a Jane Austen, sí, eso. Esa, mira. Bueno, entonces gozó de una infancia feliz, rodeada de 5 hermanos, una hermana, pero sobre todo muchos libros. Se inicia en la escritura, como les pasaba a muchos de ellos, más bien como divertimento, para entretener a la familia durante los ratos libres. Cuando vemos las versiones cinematográficas y televisivas, es muy común, imagínense ustedes, pues la mera época, muy común ver a la familia reunida en la sala, y pueden estar leyendo todos un libro, o a lo mejor la mamá, vamos a decir, cosiendo, el padre leyendo, alguna de las hermanas dibujando, a lo mejor otra tocando un clavecín, un piano, pero pues todo se hacía en ese espacio interesante para la época, que era, pues, como le dicen en inglés, el drawing room o el living room, ¿no? Era un lugar donde, digamos, la familia se entretenía, ¿no? Es decir, y la literatura, la lectura era algo muy importante. Cuando tiene 21 años escribe su primera novela, que su padre somete a un dictamen de un editor, pero se le rechaza, pero ella no se desanimó, porque no estaba escribiendo para ser profesional, ¿no? Y continuó con sus libros. Ya en 1790, pero si lo vemos es, digamos, muy joven, o sea, si nació en 1775, contaba con los borradores de otras 2 novelas. Y en 1801, que también le pasa a Emily Bronte, la parroquia de su padre fue trasladada a la bella ciudad de Bath, en la que Jane tuvo, sí, un par de pretendientes, uno de los cuales incluso llegó a proponerle matrimonio, compromiso que ella aceptó en principio, pero que rompió casi de inmediato, considerando que en realidad entre ellos dos no había compatibilidad de caracteres. O sea, no tampoco tenían la angustia de lo que en inglés se llama ser spinster, ¿no? Una solterona, ¿no? Esa fue tal vez toda su experiencia en las lides del galanteo, la conquista del amor, la ruptura, la reconciliación y el matrimonio, que son los temas que van a tratar en toda su obra narrativa. El padre de Jane Austen muere en 1805 y eso obliga a su hermano, de nombre Edward, a hacerse cargo de la madre, de la hermana y de Jane, a las que traslada por razones económicas a una pequeña casa en el tranquilo pueblo de Chawton, en donde Jane dispondrá ya del tiempo y también de la madurez, pues era muy joven cuando empezó, para imprimirle vuelo a su carrera literaria. Retoma los borradores de sus primeras novelas, las revisa y las corrige, hasta dejarlas con el depurado estilo y natural gracia que caracteriza toda su producción. Tiene nada más 6 novelas, o sea que eso también es un gran mérito, ¿no? O sea, 6 novelas de haber trascendido, como les digo. El año pasado, curiosamente, se cumplieron 200 años de la publicación de Orgullo y Prejuicio. Y como les digo, ha habido todo un boom, sobre todo de 20 años para acá, y en el cine, de toda la obra de Jane Austen, ¿no? O sea, que quiere decir que no ha pasado de moda. Y curiosamente sus novelas son un poquito rosas, pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? En 1811 aparece finalmente su primera novela, que se llama Sense and Sensibility, como siempre ocurre en estos casos, porque no había todavía
el prestigio de las mujeres escritoras. Como les digo, son dos pioneras, grandes pioneras. Entonces, ella la firmó, tuvo el valor de ponerle a lady, ¿no? O sea, no le pone Jane Austen. Todavía las hermanas Bronte, vamos a ver, van a usar seudónimos de hombre, porque también es un buen recurso, que todavía hasta la fecha, a veces con las actitudes machistas, a veces es bueno firmar una novela de mujer con seudónimo de hombre, para que no se vayan los jurados por el lado de descalificar, porque es una novela escrita por mujer, ¿no? Ella puso ahí a lady. Y después trabaja con su siguiente novela, que fue la que le rechazaron cuando su padre quiso que la publicara, que se llamaba First Impressions, Primeras Impresiones, y que ya escribió con el título de la que es realmente su más famosa novela, que se llama Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. La novela se publica en el año de 1813, o sea, el año pasado fueron 200 años. Y le siguen ya Mansfield Park, de 14, Emma, de 1815, y esas son las que ella vio publicadas en vida, o sea, solo 4 novelas, y todas se publicaron de manera anónima, que también es muy interesante, ¿no? O sea, no le interesaba o no tenía demasiada importancia para ella ser famosa, como fue el caso de Byron. Byron, creo que se los comenté la vez pasada, dijo en alguna ocasión: un día me levanté y yo ya era famoso. Fue precisamente cuando publicó la primera parte de Childe Harold's Pilgrimage, que no me lo van a creer, vendió 10,000 ejemplares en una semana. Claro que él ya era también un personaje, como les digo, aventurero, y su propio porte y la parte aristocrática y las leyendas que ya circulaban sobre él, pues ayudaron, ¿no? Nuestra autora entonces, Jane Austen, se enferma y muere el 8 de julio de 1817, o sea, a la también brevísima edad de 41 años, no tan joven como Byron, como Shelley, como Keats, pero 41 años yo creo que es una edad realmente temprana, sobre todo para un novelista. Yo me acuerdo que Marguerite Yourcenar decía que un novelista tenía que llegar a cumplir los 40 años, porque ese es el momento realmente de madurez, en donde van a empezar a producir ya con un cierto conocimiento del mundo. Dejó 2 novelas inéditas que fueron póstumas: Persuasión, que inició en 1816, y Northanger Abbey, la abadía de Northanger, que había sometido al editor, pero que años atrás, pero que se dejó en el cajón, y se publicaron póstumamente en 1818. Entonces, como les decía, toda la obra narrativa de Jane Austen consiste solo de 6 novelas, en contraste con Dickens, por ejemplo, que tiene más de 20 novelas, eso, a ver, y además unas novelas realmente muy voluminosas. Las novelas de Jane Austen son el promedio de lo que eran las novelas de la época del siglo XIX, que son generalmente extensas. Por ejemplo, esta tiene aquí en la edición de Penguin, 400 páginas, pero no es tan grande ni tan voluminosa como, por ejemplo, muchas de las novelas de Dickens, que pueden llegar a tener hasta 800 páginas. Pero lo interesante es que estas novelas nunca se han dejado de leer ni de imprimirse, y se han hecho, como ya lo decíamos, infinidad de versiones cinematográficas, series televisivas, que dan fe de un talento y de un ingenio que sigue cautivando a todos los públicos, aun cuando sus temas sean siempre muy acotados, que ya les decía, siempre es un grupo de jóvenes buscando con quién casarse. El famoso autor de El gato pardo, Giuseppe de Lampedusa, decía que en los libros de Jane Austen, cito, no ocurre nada, gracias a Dios, todos acaban bien casados, contentos y ajenos a los problemas políticos de la historia. Claro que es irónico, pero es cierto, no ocurre mayor cosa, ¿no? Y no se mete con nada de la política, ¿no? Es una interesante reflexión y una manera oblicua y discreta de juzgar la literatura por parte de Lampedusa. Y es que es cierto, las novelas de Jane Austen tienen como el único tema, fíjense nada más, quién se casa con quién entre los diversos jóvenes de la provincia inglesa. La primera frase de Orgullo y Prejuicio es muy indicativa
una forma muy indicativa de abordar el tema del amor, que vamos a llamarle amor y matrimonio, el amor y el matrimonio que caracteriza sus novelas. Así dice la primera frase de Orgullo y Prejuicio. Estoy citando a Jane Austen. Dice, es una verdad universalmente conocida que un hombre soltero en posición de una buena fortuna debe estar a la búsqueda de una buena esposa. Esa es la primera frase. Con eso abre una frase un poco contundente. Dice, en inglés dice en inglés que vale la pena recordarlo. Perdón. Dice, it's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Es un postulado que convence, pero vamos a ver qué es lo que realmente está diciendo, porque lo que ocurre en Páginas Adentro es más bien lo contrario. Son las mujeres las que deben encontrar a un marido que tenga un buen ingreso para tratar de resolver simultáneamente el conflicto que enfrentaban en el siglo XIX, que estaban obligadas a decidir entre los sentimientos amorosos y el estatus social que les brindaría el matrimonio. Y en efecto, aún hasta la fecha, como todos sabemos, hombres sobre todo, son las mujeres mayoritariamente quienes eligen con quién casarse y aunque nos dan siempre la oportunidad de que nosotros sintamos lo contrario, que siempre parezca que nosotros somos los que escogemos, pero en realidad quienes escogen son las mujeres. En el caso específico de Jane Austen, como les digo, una verdad universalmente conocida que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en busca de una esposa. Ese postulado en realidad se va a traducir, las mujeres tienen que estar muy atentas para ver cuál es el hombre que tenga buena fortuna que les va a permitir casarse bien. Esa es la idea central, ¿no? Orgullo y Prejuicio trata sobre la vida cotidiana de una familia de la clase media en Inglaterra, en la provincia de Longbourn. La familia se llaman los Bennet, compuesta por el señor Bennet, su esposa y 5 hijas solteras. Los problemas domésticos que se dan en el seno de la familia, así como las relaciones que las hijas establecen con los diversos protagonistas masculinos que aparecen en la novela, constituirán sus conflictos. Cuando la señora Bennet, por ejemplo, la mamá, se entera de que acaba de llegar un nuevo vecino, que se llama Charles Bingley, a la comarca de Netherfield, cercana a ellos, y que además descubre que es soltero y que tiene una cuantiosa fortuna, decide de una manera espontánea que alguna de sus hijas debería casarse con él. No sé qué, pues sí, dicen ya, oye, ya, si están aquí, pues vamos a ver, y así empiezan las pesquisas y aventuras de las hermanas Bennet. Pero Jane Austen siempre pone una jerarquía, porque en su jerarquía, que también como vamos a ver, no es la belleza la parte más importante. O sea que Elizabeth, la heroína, es la más inteligente y la más sensata. Su hermana, que es un poco mayor, es más bella, pero es menos inteligente. Y luego Lidia, la más pequeña, es coqueta y un tanto cerrada de mollera. O sea que, en apariencia, todo el suspenso de la novela gira en torno a las posibilidades y problemas que tienen las hermanas camino al matrimonio. En el código que establece Jane Austen, cada mujer debe casarse no solo con un hombre de mejor clase social, porque aquí también se están discutiendo los problemas de la propiedad y de la jerarquía social, se debe casarse, aspirar a casarse con un hombre que tenga una mejor jerarquía, una mejor clase social, y de preferencia que sea rico. Y donde yo creo que pone el énfasis ella, sobre todo, que sea su equivalente moral, lo cual no es mala fórmula, ¿no? O sea, como dicen, uno tiene que casarse con su equivalente, no con uno más bajo, ni en términos económicos, ni en términos morales. Y cuando digo morales, no estoy diciendo nada más como moralina, quiero decir, con toda la inquietud, con toda la educación, con toda la vamos a decir, el bagaje que permita que una pareja pueda ser compatible, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, se le critica y se le ha criticado. Charlotte Bronte, que vamos a
tocarla a ella también en un momento, la autora de Jane Eyre y la hermana de Emily, era de un temperamento, todas ellas eran de un temperamento, las Bronte, opuesto al de Jane Austen, y ella se hace esta pregunta. O sea, estamos hablando de una crítica que se le hace en el momento que Jane Austen publica Orgullo y Prejuicio. Y Charlotte Bronte dice, ¿qué hallé al leer Orgullo y Prejuicio? La exacta fotografía de una cara común y corriente, un jardín bien cultivado, cuidadosamente cercado, con bordes bien recortados y delicadas flores, pero sin una fisonomía vívida y brillante, sin grandes espacios abiertos, ni aire fresco, sin colinas azules ni hombros huesudos. Difícilmente me gustaría vivir con sus damas y caballeros en sus elegantes pero aburridas casas. Bueno, porque eran dos extremos de personalidad, las Bronte y Jane Austen. La pregunta que uno tendría que hacer aquí entonces es, bueno, entonces, ¿por qué no solo Orgullo y Prejuicio, sino todas las novelas de Jane Austen han sido tan importantes dentro del canon y sobreviven aún en nuestros días? Lo que en apariencia podría pensarse como meras novelas rosas, que ya les decía yo, en realidad son comedias clásicas que ilustran el comportamiento social y psicológico de los seres humanos, porque no solo son las mujeres, frente al difícil tema de la elección matrimonial. Se trata, sí, es cierto, de novelas costumbristas que no tienen una mayor tragedia y en la que las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres deben llevarse a cabo con decoro y respetando los preceptos morales de la sociedad en la que viven, porque en el mundo de Jane Austen, fíjense nada más qué curioso, la moral y las costumbres son prácticamente iguales. O sea, todo lo que digamos, la buena educación es parte de la moral y la moral es parte de la buena educación. Los conflictos que se plantean en la novela son, sí es cierto, en principio de mero comportamiento. El conflicto que está en Orgullo y Prejuicio es que Elizabeth conoce a un hombre que le interesa, que se llama Fitzwilliam Darcy y que finalmente en la novela se conoce nada más como Darcy. Lo ve en un baile, pero lo considera orgulloso y soberbio. También es un poco medio byroniano, pero no con la radicalidad que lo vamos a ver, por ejemplo, que tiene Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Pero vamos a decir que es pedantón, que es arrogante, que es presumido, que es rico y que siente que ella no está a su altura, porque cuando la saca a bailar, ella llega a escuchar que dice, hablando Darcy de Elizabeth, dice que es tolerable, pero no lo suficientemente bella. Entonces, por eso la novela se llama Orgullo y Prejuicio. O sea, uno tiene demasiado orgullo y la otra está prejuiciada porque cree que el otro es un pedante. O sea, así es tan clara la división. O sea, Darcy representa el orgullo, Elizabeth el prejuicio. Pero también, como ella había nombrado su novela, muchas veces las primeras impresiones que tenemos de la gente resultan engañosas. Y la novela, que esa es una de las cosas interesantes, trata de cómo esas falsas apariencias deben disiparse hasta llegar al otro en su verdadera dimensión. Y lo que es muy importante, porque Jane Austen, como se ve aquí, en esta pintura no sale muy guapa. Yo no creo que fuera guapa. En este libro que yo tengo aquí sale un poquitito más, no sé si se alcanza a ver, pero no importa. Pero sale un poquitito más atractiva. Pero no, en realidad ninguna de las dos tenía ese atributo en particular de la belleza, ¿no? Pero lo que es interesante es que ella no defiende la hermosura, pero sí la inteligencia y la sensatez. Y por lo mismo se siente atraída hacia Darcy, porque no solo es rico, sino es moralmente el más probo de todos los personajes masculinos. Algo semejante, por ejemplo, dentro de este grupo de hombres y mujeres, ocurre con la hermana Jane, que les digo que era la mayor, que era la más bonita de las hermanas y que se compromete con Charles Bingle. Pero ninguno de los dos es brillante, pero ambos son atractivos. O sea, la pareja de seres bonitos, pero vamos a decir sin nada adentro, un poco güeros, un poco vacíos, ¿no? De muy buen carácter,
de clase social y económicamente bien acomodados. Y, claro, el caso negativo es el de la hermana más chica, que se llama Lidia, que, como les comenté antes, atraída por los uniformes militares, se enamora y huye con él para causarle oprobio a la familia, o sea, se fuga con su pretendiente, que es parte de, es un militar del ejército, ¿no? Y por supuesto que en la trama quien tiene que intervenir es Darcy, para ir a buscar a la chica, hacer que se reconsidere, que se arrepienta. El Wickham, que como su nombre lo indica es casi como el malo, y todo vuelva, digamos, al orden social establecido, gracias a la inteligencia de ella y a los valores morales de él. O sea que en el mundo de Jane Austen cada pareja debe buscar su equivalente moral para casarse. Y, por ejemplo, hay una parte donde a Elizabeth la empieza a pretender, curiosamente también, un pastor protestante, y quiere casarse con ella. Pero el personaje, que es otra de las cosas que hace muy bien Jane Austen, es un personaje más bien cómico y medio absurdo, para no decir ridículo, y por supuesto que no tiene ninguna posibilidad de casarse con Elizabeth, que es pues la más inteligente de la novela, insisto, no la más bella, pero la más inteligente y la más serena y la más sensata. Entonces Mr. Collins, que es pretendiente, pretende primero a Elizabeth y luego, cuando ella lo rechaza, pues se casa con otra chica que se llama Charlotte Lucas, que le confiesa a Elizabeth. Esas son las cositas que dice Jane Austen, ¿no? Dice Charlotte a Elizabeth cuando acepta el matrimonio de Collins. Dice: yo no soy romántica, yo a lo único que aspiro es a un hogar confortable. Eso es lo que ella quiere. Pues sí, como les digo, cada quien sus expectativas y cada quien su equivalente moral, ¿no? O sea que de este modo, la vida moral de los protagonistas se basa sobre todo en la delicadeza e integridad de los afectos. Eso es importante, delicadeza e integridad de los afectos. Por ello, muchos de los problemas que Austen plantea en sus novelas siguen vigentes en nuestros días. Por ejemplo, cómo comportarnos ante las condiciones adversas en el amor, cómo actuar frente a los otros, cómo enfrentar las traiciones y los falsos amigos, cómo reconocer nuestros errores, cómo superar nuestros defectos, las consecuencias de la honestidad con uno mismo y cómo los factores económicos influyen inevitablemente en la elección y en la solidez matrimonial. Entonces las novelas, los enredos de las novelas son malos entendidos, confusiones, falsas apariencias, pleitos. O sea, en todas estas novelas, como en todas las obras un poco rosa, hay un pleito, que luego es un pleito causado por alguna cosa que no estaba justificada, y después la reconciliación, y las lágrimas, y los celos, y las estrategias femeninas para acercarse al amado. Como les digo, de pronto Elizabeth sabe que su hermana está en casa de los Bingley, pero que ahí está Darcy, y ella decide ir a buscar a su hermana, le toca un chubasco en el camino, y entonces se tiene que quedar, y eso le permite pues tener la relación de una manera más directa con la persona que a ella le interesa. Bueno, y además los diálogos son muy interesantes en el caso de Jane Austen, son muy, muy sencillos, muy naturales. En ese sentido sí me recuerda, como les comentaba, me recuerda muchísimo el habla común de la gente por la que proponía Wordsworth, ¿no? O sea, y nos pone una galería muy, muy amplia de tipos de mujeres y hombres que yo creo que son lo que constituyen la esencia de las novelas de Jane Austen. Todas las novelas, eso es lo curioso, ya les he dicho que la obra de Shakespeare se divide, bueno, hay una parte que son las obras históricas, hay otra parte que son lo que se llaman los romances, que tiene que ver con el romanticismo, son las obras que tienen que ver con, vamos a decir, con cuestiones de carácter fantástico. Y luego están las comedias y las tragedias. En las comedias, como les digo, el chiste es hacer reír al público y siempre terminan bien. En las tragedias, como su nombre lo indica, siempre hay una muerte, aunque en ambos casos, en las tragedias y en las comedias, después vuelve a imperar el orden. Solo que en el orden de las tragedias, como les digo, hay hechos de sangre, hay hechos de venganza, hay hechos de amor, hay hechos de
hay hechos, digamos, de justicia poética que acaban con uno o con varios de los personajes. En el caso de las comedias, todo es mucho más sencillo, nos reímos de unos, nos reímos de otros, y luego se casaron y fueron felices, ¿no? Cada quien encuentra también su equivalente. Y ese es un poquito lo que pasa con Jane Austen, ¿no? Todo es reconciliación, un momento muy importante para restablecer el equilibrio de la trama y poner en orden en la vida de sus protagonistas, y culminar, como en las buenas comedias, con un final feliz. O sea, las novelas de Jane Austen tienen esa otra parte que entretienen, digamos, y no angustian, ¿no? Y a esto hay que añadir otra cosa, 3 factores más que uno no puede perder de vista en estas novelas. El sentido del humor de Jane Austen, que es muy fino y que lo despliega siempre a través de sus novelas con muchísima ironía y también con inteligencia. La manera como ella va describiendo a los personajes, su observación, no solo es una observación, digamos, de novelista, de gran novelista, pero está articulada de una manera muy interesante. Yo siempre digo que las buenas novelas, de algún modo, tienen que reflejar conocimiento del mundo. O sea, es decir, el autor o autora, en este caso, tiene que conocer a los personajes, para que nosotros los podamos identificar, reconocer y aprender de ellos. O sea, aún los personajes ridículos como Collins, digamos, tienen ciertas características que cuando uno lee con atención se va dando cuenta, este es un bobo, o sea, así tan sencillo como esto. Igual esta mujer es inteligente, luego esta mujer es superficial. Es decir, por ejemplo, la Mr. Bennet y Mrs. Bennet. Mr. Bennet todo el tiempo está haciendo comentarios cáusticos de cómo se comporta la señora Bennet. Y la señora Bennet es una buena señora, una típica buena señora que lo que quiere es sobre todo casar a sus hijos y que no le importa nada las convenciones sociales. Ella las lanza por el mundo para que puedan encontrar, digamos, su destino matrimonial, ¿no? Entonces yo digo, el sentido del humor, la ironía, la viva inteligencia y también la estructura de las obras, o sea, están muy bien pensadas. Y luego la tersura de su prosa, el ritmo depurado y un lenguaje que nos permitirá adentrarnos en los avatares de sus personajes sin mayores complicaciones. Bueno, este es, como les digo, la primera gran novelista, no ha pasado de moda, como les digo, incluso en términos de la crítica, es de las pocas autoras que se mantiene siempre, digamos, en una jerarquía alta dentro de la novela inglesa, y a todos los que les interesa, y sobre todo para las mujeres, yo creo que a pesar de este aparente tema de novela rosa, siempre se puede aprender algo de ello. Si les parece bien, hacemos nuestro receso y en un momentito continuamos con Emily Bronte para poder cerrar el curso. Muchas gracias. Ay, perdón. Bueno, dicen que es de buena suerte, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte, que trata sobre una personalidad realmente muy extraordinaria. Entre otras cosas, gracias. Sí, gracias, perdón. Entre otras razones, porque ella sí corresponde, sobre todo su obra, vamos a ver que su vida es una vida también como la de Jane Austen, una vida que no pasó gran cosa, pero escribió una obra muy extraordinaria, y por eso quiero hacer énfasis en que qué diferente tipo de novela es Cumbres Borrascosas frente a Orgullo y Prejuicio. Se publicó un poquito después que Orgullo y Prejuicio. Cumbres Borrascosas, yo diría que es así, desafía de manera radical las normas y la moral de su tiempo. Si Orgullo y Prejuicio es una comedia social, como lo dije, en las costumbres que se reflejan
porque las costumbres se reflejan en la moral y la moral en las costumbres, bien podríamos decir que Cumbres Borrascosas designa por igual, o más bien desafía por igual, la moral y las costumbres impulsada por los instintos de la pasión. O sea, lo que busca esa novela es la pasión, la intensidad emocional y curiosamente la destrucción, como buenos personajes byronianos y diabólicos. Cumbres Borrascosas está también más cerca de la novela gótica o de un romance mitológico que de la novela social o de costumbres de Jane Austen. Tal vez la novela gótica por excelencia, algunos de ustedes a lo mejor han oído hablar de ella, es El monje de Lewis, que es la historia, una historia diabólica en donde un hombre en principio seduce a otro hombre, pero ese hombre está disfrazado de hombre, pero en realidad es una mujer, y hacen un contacto con el diablo. Esa es una novela del siglo XVIII de la época gótica, y me imagino yo que Emily Bronte la leyó, y me imagino yo que de una manera muy diferente hizo ciertas adaptaciones a una historia que ella conocía también muy bien, porque al igual que en el caso de Jane Austen, Emily Bronte vivía en la provincia inglesa y era hija de como les dije, de un pastor protestante de nombre Patrick Bronte, y que era un pastor protestante de origen de origen irlandés, y su madre, ella sí había nacido en Inglaterra, muere de cáncer cuando sus hijos, tenía más hijos, pero varios murieron, pero tenía una hija, la mayor, que es Charlotte, después Anne, después Emily, y un hombre, un varón que se llamaba Branwell. Eran todavía niños cuando muere su madre, después de que el reverendo Bronte fuera designado a vivir a un pueblecito que se llama Haworth, cerca de los páramos de York. Y en esa casa, en los flancos de una colina, en medio de un paisaje de desolación, desde donde se podía distinguir la ciudad de Keighley, pero a la distancia, crecieron estos excepcionales hermanos, más bien vamos a decirlo mejor, estas excepcionales hermanas, ahorita vamos a ver por qué, que todas serían escritoras. De hecho, todos querían ser escritores, hasta el hombre Branwell quería ser. La infancia de estos 4 niños, ya insisto que había 2 hijas más, pero que murieron, en donde vivían en el total aislamiento, como les digo, se dicen los páramos del norte de Inglaterra, cerca de York, cerca de Escocia, que son desolados. Hay, no sé, arbustos de lavanda, muchísimas piedras, pero vamos a ver, no es un paisaje amable, ¿no? O sea, y pese a todo, su infancia en apariencia transcurrió feliz en esos páramos. Branwell era el único niño y el menor de la familia. Se supone que estaba predestinado desde los 4 años para gobernar a sus hermanas, era el varón, para que le rindieran pleitesía y admiración, y las hermanas pusieron en él toda su esperanza también, que eso es interesante, para que fuera escritor. El niño tenía 12 soldaditos que sirvieron para que entre todos ellos hicieran como una especie de comunidad, una especie de imaginaria relación, y fundaron 2 mundos fantásticos, el de Gondal y el de Angria, que servían como escenarios de todos los lugares exóticos y de los héroes, de los libros que leían
para forjar sus propias historias. O sea, como les dije, la ventaja muy grande que había en ser parte de una familia de pastores protestantes era que siempre tenían buenas bibliotecas. Entonces, la madre ya no estaba, aunque las cuidaba una tía. Los niños estaban libres, leían, y después lo que leían lo iban adaptando a estos dos reinos que se llamaban Gondal y Angria. Y ahí ponían a todos los personajes de los que habían leído y pues les daban otros papeles, ¿no? Las aventuras en estos reinos eran escritos por los niños a veces en verso y a veces en prosa, y eran parte de sus juegos cotidianos. Y para ventaja de nosotros, algunos se conservan. Si a alguien le interesa la poesía de Emily Bronte, tiene algunos textos rescatados de esas aventuras imaginarias que tenían ellos, ¿no? Escribir se convirtió entonces para ellos en una manera de escapar con la imaginación de ese mundo de piedra gris, solemnidad y puritanismo en que vivían, donde no había ninguna vegetación, ni siquiera un bosquecillo donde jugar, salvo el cementerio, que hacía las veces de jardín y cuyas tumbas los niños contaban como única manera de entretenerse. Se iban contando, ¿no? Vamos a jugar al cementerio, y contaban las tumbas. ¿Cuántas contaste tú? Yo 30, yo 20, etcétera. A los 13 años, Charlotte, la mayor, que nació en 1816, y que publicaría, como les dije, no publicaba con su nombre, publica con un nombre de hombre, Acton Bell, ya había decidido que iba a ser escritora y había compuesto numerosas obras. Ella es la conocida, creo que también todo el mundo hemos oído hablar de la famosa novela Jane Eyre, y que también ha sido llevada en varias ocasiones al cine, y es también una novela un poco de carácter gótico. No sé si se acuerdan ustedes, donde hay una mujer que está escondida, se incendia la casa y finalmente surge por allá, etcétera. Está la típica institutriz, que es un tema tan recurrente en las novelas inglesas. Bueno, Anne, que es un poquito más joven, nace en 1820, también es escritora y también tiene dos novelas interesantes, Agnes Grey de 1845 y The Tenant of Whitefell Hall, y ella firmaba con otro seudónimo de hombre que es Currer Bell, o sea que de algún modo sí mantenían el mismo apellido, el apellido Bell, para identificarse entre ellas. Emily era la más joven, era más joven el chico Branwell, pero de las tres hermanas, Emily era la más joven y es la que finalmente goza hasta la fecha de mayor fama. O sea, yo diría que en el orden consecutivo sería Emily Bronte, Charlotte Bronte y hasta el final Anne Bronte, Currer Bell. Y ella nació en 1818, o sea, se iban llevando 2 años más o menos. De 16 a 20 se lleva 4 años Charlotte a Anne, y luego Anne a Emily le lleva otros 2 años. Como les dije antes, ninguna de ellas se casó, Emily menos, pero desde joven reveló también una gran inquietud por escribir, y revela un trazo fuerte en sus escritos, ya fuera en prosa y en verso, porque como les digo, también era poeta, y tiene un poema, como les comentaba, que se llamaba Gondal, y una que se llama A la imaginación, y otro que se llama Últimas líneas. Y como buena escritora romántica, les comentaba, Emily Bronte muere cuando tiene 30 años, también muy joven y muy parecido en términos de edad a la edad de los románticos. La gran paradoja de esa familia es que Branwell, que era el hermano menor y en el que todas las hermanas habían cifrado sus esperanzas, también era un hombre tipo Byron, de extrema belleza en sus rasgos, y él estaba considerado como el auténtico poeta de la familia, pero tuvo muy pobres resultados, a pesar de que tenía talento, y si hubiera puesto empeño y un poco de perseverancia, todo el mundo pensaba que tenía un maravilloso porvenir.
pero desgraciadamente los halagos de las hermanas, los halagos de la gente de los alrededores, las aventuras amorosas, la fuerza de voluntad y el famoso demonio del whisky lo perdieron para siempre y se convirtió, curiosamente, en la vergüenza de la familia Bronte. Y así es la vida, y lo vamos a ver un poquitito reflejado en la novela. Porque el escenario de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights es el nombre de un lugar, Cumbres Borrascosas, ese es el nombre de un lugar, de la casa, donde vive una familia que es la familia Earnshaw, y que yo creo que en cierto modo la inspiración le llegó precisamente de su parte biográfica, ¿no? Porque el lugar está cerca de York y la familia también tiene algo. La familia que puebla la novela se parece un poquito. Claro, como siempre sucede en las novelas, no todo se puede poner exactamente tal como fue. Entonces, Wuthering Heights, el nombre de la casa, estaba también situado en una escarpada montaña, como era la casa de los Bronte, en los páramos del norte de Inglaterra, donde sopla muchísimo el viento, llueve a raudales, y si no está lloviendo, el cielo siempre está nublado. En el valle, a las faldas de la montaña, ella pone otra pequeña ciudad, pero es muy importante ver que, digamos, si uno está en la cima de la montaña, en la falda ya todo es mucho más tranquilo, y se llama Thrushcross Grange. Y ahí vive otra familia, que es un poquito parecido también a lo que sucede en Orgullo y Prejuicio, pero por supuesto la forma es radicalmente diferente, ¿no? Y ahí en Thrushcross Grange vive una familia que se llama los Linton, en donde hay un joven guapo, se llama Edgar, y su hermana Isabela. Es una familia tranquila, amable, muy bien posicionada económicamente, y cuya casa sí está protegida de las tormentas, porque como les digo, está en la falda, tiene mejor clima, tiene bosquecitos y los jardines que se supone que no existe en la casa, que no existía en la casa de los Earnshaw. O sea, los escenarios finalmente, como sucede muchas veces, son simbólicos, ¿no? Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, en lo alto de la montaña, medio sombría, de piedra, solitaria, etcétera, y es el lugar de la barbarie y de la violencia, mientras que Thrushcross Grange es el lugar de la calma, de las buenas costumbres, de la buena posición social. Ese es ya, ahí tenemos, vamos a decir, una pequeña dicotomía, ¿no? Wuthering Heights estaba habitada por el papá, que se llama el señor Earnshaw, que es un viudo con dos hijos, que se llaman Hindley y Catherine, una ama de llaves, que es pues, supuestamente la narradora, una señora ama de llaves, esas típicas también de las novelas inglesas, chismosona, platicadora, exagerada, metiche, perdonando la expresión, y un criado que se llama Joseph y que le sirve a Emily Bronte como para hacer bromas del tipo de lenguaje que él utiliza, que es un lenguaje muy cerrado del norte de Inglaterra y que se parece un poco a los dialectos escoceses. Pero existe también un entenado, que es el héroe de la novela, que el señor Earnshaw trajo de uno de sus viajes de manera misteriosa. Cuando lo lleva, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué lo trae? Es un niño además, digamos, de unos 8 o 10 años, y la sospecha de que a lo mejor era un hijo de él, pues no se disipa de una manera tan clara, porque cuando lo trae, todavía vive la esposa. Y este chico, Heathcliff, ese va a ser el elemento que vendrá a disparar el conflicto de la novela. O sea, son dos casas, Wuthering Heights, Thrushcross Grange, la familia que está constituida, como les digo, sobre todo por el padre, después muere la madre, un hermano, una hermana, y Heathcliff, que como les digo es como un entenado. Y en la otra familia es el hermano y la hermana de buenas costumbres y de buena posición social. Cuando digo que la novela parece más de carácter gótico, es porque cuando se inicia la historia, como dicen en Siena en Soledad, muchos años después, o como en Pedro Páramo,
antes de que conozcamos los pormenores, porque la historia no se inicia directamente en el presente, sino se inicia una vez que ya ha muerto Catherine, ¿no? Y las primeras escenas son absolutamente fantasmagóricas, porque el primer contacto que se da entre los que van a ser los futuros personajes, pero cuando empieza la historia no lo sabemos, o sea, Catherine y Heathcliff, ella ya está muerta y hay dos narradores en la novela, que es bastante complicado en eso. Un narrador se llama Lockwood y entonces llega como huésped de la casa, se duerme en el cuarto que se supone que era de Catherine, y en la noche de pronto se oye, en una tormenta se oye un ruido, se rompe una ventana y se ve un brazo que está tratando de entrar, que se supone que es un fantasma, pero él logra coger el brazo, vamos a decir así, de la fantasma, y lo restriega contra los vidrios rotos y la hace sangrar. Son, como les digo, elementos fantásticos, ¿no? Pero así empieza la novela. Nosotros no sabemos que ella es un fantasma, que es Catherine, que está tratando de recuperar el amor de Heathcliff, y que ya pasaron muchos años y pasaron muchas cosas, y entonces después la novela se va a regresar gracias a lo chismosa de Nellie Dean, que es la otra que va a empezar a explicarle a Lockwood qué es lo que pasó y quién era esa mujer. O sea, son, como les digo, dos voces que van a empezar a contar la historia, y esto sucede, se supone que es también un poquito como si fuera un sueño, porque él estaba leyendo el diario de Catherine antes de dormir, y cuando ve el brazo, queda un poquito ambiguo entre si fue un sueño o fue realidad, pero la escena es una escena, la verdad, muy poderosa en el principio de la novela, ¿no? Se empieza, pues digo, yo los puedo decir porque ustedes estoy seguro que ya la han visto, pero así como al final de la novela vamos a ver que el fantasma, o vamos a decir el espíritu de Catherine sigue vivo y está buscando todo el tiempo a Heathcliff, aquí empieza de una manera que nos causa muchísima curiosidad. ¿Quién quería entrar? ¿Por qué quería entrar? ¿Y qué es lo que está pasando ahí, no? Heathcliff, que es el personaje principal, es de origen desconocido, como les digo, es un entenado, lo lleva el señor Earnshaw, todavía cuando la mamá está viva, lo reciben, digamos, relativamente bien, y es, como les diré, es un desclasado, pero se va a convertir en el compañero inseparable de Catherine, de la hija de la casa. O sea que vamos a pensar que ellos tienen 10 años cuando llega el niño. Hindley, que es el hermano mayor, vamos a decir que tiene 14 o 16 años, entonces la amistad se establece entre los dos chicos, el niño y la niña, que no son hermanos, pero se empiezan a tratar como hermanos. Y él va a tener las características de lo que hemos visto aquí, que es el típico héroe byroniano, que como recordarán, el típico héroe byroniano es rebelde, es vengativo, apasionado, violento, misántropo en el sentido de que desprecia a la humanidad, cínico, egoísta, arrogante y también cruel, porque también los personajes de Byron, como sabemos, son crueles. Yo digo que Emily Bronte insiste en caracterizarlo como el personaje también byroniano, como un gitano, o sea, porque es más oscuro, su piel es más oscura, y al principio cuando lo llevan a la casa está un poco sucio, ¿no? Y digamos, en comparación con Linton, Edgar Linton, que es el señor que vive en la parte de abajo, que es rubio, de ojos azules, y de Isabella, su hermana, también. Hindley, el hermano, es también, digamos, más bien claro, y Catherine se representa en las películas siempre como blanca, pero de cabello, vamos a decir, castaño, pero Heathcliff es prácticamente como un gitano, ¿no? Y por supuesto, su origen es desconocido, nadie sabe de dónde viene ni por qué llegó, y no tiene aspiraciones en el mundo social, en realidad es un paria, cuyo único interés se va a centrar en Catherine, ¿no? O sea, en el amor
que Catherine le va a inspirar desde que él llega a Wuthering Heights. Cuando el señor Earnshaw lo lleva a la casa, la apariencia de Heathcliff es de un niño salvaje y causa cierto desasosiego en la familia. Directamente a Hindley le cae mal, ¿no? Y llama la atención por su aspecto raro, como ya dije, por su coloración. Y en la novela se dice que es oscuro, como si procediera del mismo diablo, o sea, como si viniera de los infiernos, ¿no? Y una de las narradoras, o sea, digo una porque el otro es Lockwood, casi al final de la novela, después de que pasan todas las cosas que van a ocurrir, dice, ¿se trata de un demonio o de un vampiro? Cuando pregunta sobre Heathcliff, ¿no? Por eso les digo que es un héroe byroniano, ¿no? De hecho, la historia de la novela es la historia de un amor frustrado. Catherine Earnshaw y Heathcliff crecen, por eso mucha gente también ha interpretado esta historia como la historia de amor idílica entre dos hermanos. Y evidentemente también otra vez volveríamos al tema del incesto, que también está todo el tiempo, digamos, subterráneo entre los románticos, ¿no? Pero Catherine Earnshaw y Heathcliff crecen como si fueran hermanos, de una manera azarosa. Digo azarosa porque no eran hermanos, ¿no? Pero sí eran libres los dos, pues que el señor Earnshaw muere en un momento de la historia y ya no existe autoridad en la casa. Y ellos corren por los campos, hacen travesuras, se ríen juntos, soportan la presencia aborrecible de la hermana, el hermano de Catherine, que se llama Hindley, y que como Branwell, por eso les decía, se halla al frente de la familia, aunque se dedica sobre todo a beber. Se casa primero, tiene una esposa, bueno, se va a estudiar, se casa, tiene una esposa, pero después se dedica a jugar, a beber y por supuesto a maltratar a Heathcliff, que lo odia, ¿no? O sea, se establece una pugna que desde el principio, desde que llegó el niño Heathcliff, el gitanito, a la casa, digamos, hubo una especie de rechazo ante un niño que no era supuestamente hermano y que empieza a vivir en la casa. Mientras son niños, la relación entre Heathcliff y Catherine, como les digo, tiene un sesgo sobre todo de fraternidad, de una gran complicidad, de muchísimo cariño, de mutua comprensión e identificación. Pero, como sucede en la vida, el momento se complica y cuando la situación cambia, porque cuando ambos crecen y se establece un conflicto entre la mente y el corazón de Catherine, sobre todo entre la atracción física y emocional que sienten uno por el otro y que se ha dado por sentada durante toda la vida, frente también a una posibilidad real de amor, porque entran en juego las conveniencias económicas de las que ya habíamos hablado en Orgullo y Prejuicio y de clase social, y que ahora se le empiezan a imponer a Catherine, particularmente cuando por un accidente ella conoce a Edgar Linton. Esa es una escena que se ha explotado muchísimo, sobre todo en las películas, porque ellos van corriendo por los páramos, como les digo, haciendo travesuras, tienen sus lugares secretos, se han jurado amor, en principio amor de niños, etcétera, y todavía son jóvenes, pero vamos a decir jóvenes de 15 o 16 años, o 16 años, algo así, y de pronto van a Thrushcross Grange y se asoman por una de las ventanas y la clase burguesa, vamos a decirlo así, mejor pudiente, cuando los ve como un par de, como les digo, de desadaptados, de parias, sacan a los perros y los perros agarran a la niña, le muerden un tobillo y cuando ven, la reconocen, la identifican como la hija del señor Earnshaw que vive en Wuthering Heights. Y entonces a la niña la dejan en la casa para que se recupere, la cuidan, la procuran, la visten, la limpian, etcétera. Y a Heathcliff, como el paria que es, pues lo dejan abandonado y lo desprecian. Él tiene que regresar a Wuthering Heights. Y en el momento en que regresa, ya la situación entre ellos empieza a cambiar. Llega el punto en donde
Catherine empieza a ser pretendida por Linton y ella duda si debe casarse con Linton, que le está proponiendo matrimonio, pero también duda porque ama a Heathcliff y se supone que han hecho, es decir, como les digo, como un pacto de sangre que uno va a hacer para el otro. Dice un crítico, Mark Scherer, que Emily Bronte, con el fin de exaltar el poder de los sentimientos humanos, construye analogías a través de la ferocidad de los animales, de la vida implacable de los elementos como el fuego, el aire y el agua. Y es que hay un momento en donde Catherine está platicando con, les digo, una de las narradoras, el ama de llaves, que se llama Nellie Dean, y entonces le está planteando las dudas que ella tiene sobre con quién debe casarse. Y entonces, sin saber que Heathcliff está escuchando, ella dice: sabes que yo no me casaría con Heathcliff porque eso a mí me degradaría moral y económicamente. En cambio, Linton es rico, es de buena familia, es guapo, y eso sí, él me ayudaría, y me casaría, tendría yo un mejor matrimonio, porque ese es, como les digo, el tema del matrimonio es una constante en ambas novelas, solo que en cada una se va a resolver de diferente manera. O sea que esto que dice el crítico Mark Schroeder, de que se construye a través de analogías como la ferocidad de los animales, de la vida implacable, etcétera, dice en la novela Emily Bronte que Edgar Linton está caracterizado con las imágenes de ella, cuando se refiere a él, Catherine dice: es que él es como el claro de luna y es como la escarcha, o sea, es más bien frío, ¿no? El claro de luna y la escarcha. Dice, mientras que Heathcliff está representado por el relámpago y el fuego. Y la verdad es cierto que muy pocas novelas postulan de manera tan arrolladora la dicotomía que existe entre los intereses económicos y los impulsos pasionales, entre la represión mental que la sociedad impone y la fuerza de los instintos que el cuerpo nos da. Y Bronte, yo creo que tuvo la capacidad, rarísimo porque, como les digo, también era ya una solterona, para explicar la disyuntiva a la cual se tendría que enfrentar Catherine para elegir entre los dos pretendientes. Esto ya no lo oye Heathcliff. Heathcliff está escuchando sin ser notado, y cuando ella le dice: yo me voy a casar con Linton porque casarme con Heathcliff me degradaría, él huye. Ella no sabe, pero después le explica al ama de llaves y le dice: mi amor por Linton es como el de las hojas en el bosque. El tiempo se encargará de cambiarlas. Lo sé bien como el invierno cambia los árboles. Digo yo, notes el aspecto romántico de la veneración a la naturaleza que también aquí se nota, ¿no? Dice, en cambio, pero mi amor por Heathcliff se parece a las rocas eternas que se encuentran por debajo, fuente de poco placer pero muy necesario. Y aquí viene la frase que es la frase fundamental de la novela, que donde ella dice: Nelly, yo soy Heathcliff. Ella dice, ¿no? Él se encuentra siempre, siempre en mi mente, no como un placer, pues ni yo misma estoy contenta conmigo siempre, pero como si fuera mi propio ser. O sea, hay una absoluta y total identificación de uno con el otro. Y es una absoluta identificación de carácter pasional, pero también, como vamos a decir, la parte racional es la que dice: yo me debo casar con el hombre, digamos, más conveniente por cuestiones de clase social y por cuestiones de dinero. Yo creo que muy pocas veces en una novela se ha planteado de manera tan determinante la postura de una mujer ante el amor, y qué duda cabe que esta novela está inscrita, sí, dentro de la más pura tradición romántica, porque en tanto que Catherine, como sucede en la novela, se casa con Linton, tendrá que pagar las consecuencias. Ahí sí no acaba la historia en el se casaron y fueron felices, sino en la historia empieza apenas.
Porque el tema es un tema clásico de la literatura, este tema. O sea, el tema de un hombre que se ve rechazado por motivos de dinero, de clase social y de discriminación, y que de pronto se las ingenia para hacerse rico y para tratar de recuperar al objeto amado a como dé lugar. Así es la parte, ¿no? O sea, me despreció porque, como la canción, si por pobre me desprecias yo te concedo razón, así. Pero lo que pasa es que lo que sí hace es, si me vas a despreciar por pobre, me voy a volver rico y voy a regresar por ti. Ese es el tema también de otra novela que también todos nosotros creo que conocemos, aunque sea a través del cine, que es El Gran Gatsby, que es exactamente el mismo tema. En El Gran Gatsby, Daisy Buchanan, digamos, rechaza a Jay Gatsby porque en ese momento él es un cadete y es pobre, y se casa con otra persona que es rica. Gatsby, igual que va a ser Heathcliff, se ausenta durante un tiempo, se hace rico, de mala manera, pero se hace rico y regresa a tratar de recuperarla, ¿no? En la novela de Fitzgerald, el narrador, que es un amigo de Gatsby, le dice, ¿sabes qué? No puedes regresar al pasado, el pasado no se puede volver atrás. Y Gatsby, ya muy confiado de que es un hombre rico y que tiene una buena posición económica, le responde cínicamente, sí, claro que sí se puede. Ese es el tema, ese es realmente el conflicto que se va a plantear, no solo se plantea en el Gran Gatsby, sino se plantea en Cumbres Borrascosas. Heathcliff, al verse rechazado, al ver que la propia Catherine dice que casarse con él la va a denigrar, huye y también se hace rico. Regresa y entonces empieza una cruel y tremenda venganza en contra de todos, menos de Catherine, pero en el curso se lleva también a Catherine entre las piernas, como dirían, ¿no? Porque cuando regresa, su vindicación va a ser implacable. Ya está casada Catherine con Edgar Linton, pero al primero que va a castigar es a Hindley, que como les digo, que bebe, juega, se ha abandonado, etcétera, y le compra la casa, lo arruina, lo trata mal al hermano, ¿no? Y luego se compromete con la hermana de Edgar Linton, o sea, la cuñada de Catherine, y digamos la seduce y la pretende simplemente con el anhelo de destruirla, y se nota en toda la obra. O sea, es no porque la ame, vamos a decirlo así, la seduce y la conquista y se casa con ella para destruirla. Destruyéndola, destruye también a Linton, destruye a la familia de Thrushcross Grange y, en cierto modo, también, como vamos a ver, destruye a Catherine, ¿no? O sea que se vengará de Linton casándose con su hermana Isabella y tratando de reavivar el torbellino de pasión que aún vive en el corazón de Catherine, porque es obvio que Catherine no se queda contenta cuando ve que Heathcliff se quiere casar con Isabella, o sea, también le dan celos. Pero contrario a la novela de Fitzgerald, Heathcliff no intenta recobrar el amor haciendo alarde de su riqueza, sino, yo diría, evocando el amor y la pasión que sintieron uno por el otro, pero sobre todo ejerciendo la venganza. O sea, ahí es más fuerte, ¿no? Y como les he comentado, Heathcliff cumple con las características del típico héroe byroniano. O sea, es arrogante en extremo, violento, de mirada desafiante, oscuro pasado, dispuesto a ofrendar su vida por aquello en lo que cree, que en este caso es exclusivamente en Catherine. Y como los héroes de Byron, es extremadamente vengativo, pero también, de algún modo, nosotros sentimos capaz de sentir los más profundos y tiernos afectos. Heathcliff es un personaje diabólico que bien pudo haber surgido efectivamente no solo de la pluma de Byron, sino de la de Blake o de Coleridge. Pero lo más interesante, creo yo, en la creación de su gran protagonista
Emily Bronte, la hija de un pastor protestante, no hace la más mínima concesión para ver que Heathcliff era mejor de lo que aparentaba. Él no siente compasión por nadie, ni por Linton, a quien, por cierto, también es una de las escenas más interesantes. Catherine, a la hora que se entera que Heathcliff se va a casar con Isabella, y él ha ido a buscar a Catherine, y hay varios conatos de violencia entre Edgar Linton, el esposo de Catherine, y Heathcliff. Pero cuando ella entra como en una enfermedad depresiva, vamos a decirle así, que le impide ya levantarse, se queda en cama, un poquito también como le pasa a Susana San Juan en Pedro Páramo, que se queda ya nada más como en una especie de trance raro, y entonces Heathcliff la va a buscar, se juran amor, se besan, ahí sí hay besos, no como en las novelas de Jane Austen, se besan, se abrazan, no se habla, por supuesto, digamos, de adulterio así en directo, o sea, no hay posesión carnal, pero, y en un momento dado, Edgar Linton entra a su propia casa, se dirige a la recámara de Catherine, y ahí está la chismosa de Nellie Dean, que digo que es un personaje también muy interesante, y le dice a Heathcliff, huye, ahí viene Edgar Linton, y él dice no, y cuando llega le da un puñetazo, y digamos, se hacen de palabras, etcétera, y de hecho ponen hasta un poco afeminado a Edgar Linton, y el otro que es un bárbaro, ¿no? Es un gitano, un diablo, un demonio, no le importa nada. Desgraciadamente, Catherine muere, ¿no? Y la novela está dividida en dos partes. Casi siempre en las películas, y yo también lo he criticado en varias ocasiones, yo creo que fue excesiva. Pasa con algunas otras novelas, como por ejemplo con Huckleberry Finn, que de pronto se alarga una parte de la historia innecesariamente. Se los comento nada más porque la novela, una vez que muere Catherine, Heathcliff se convierte en un amargado, insisto, que se encarga de destruir a todos. Entonces destruye al hijo de Hindley, al hijo de Edgar Linton, y hay una jovencita que es digamos, le llaman Cathy, ¿no? Esa parte a mí me parece que sobra. En realidad, la historia, su gran final es cuando muere Catherine. Y ya después, como les digo, se prolonga innecesariamente, ¿no? O sea que el atormentado corazón de Heathcliff no siente conmiseración por nadie, casi, podríamos decir, como ya lo comenté, ni por la propia Catherine, ¿no? Destruye a Cathy, al Linton hijo, y a Harrington, que es el otro muchacho, que es el hijo del hermano de Hindley, que eran totalmente ajenos a la tragedia y de todos modos arrasa con ellos. Y Heathcliff crea su propio código, que consiste en subordinar todos los principios éticos y sociales a la inmensa e incontenible pasión que profesa por Catherine. Y es curioso, pero así como en Orgullo y Prejuicio no existe ni un beso ni un abrazo entre las parejas, en Cumbres Borrascosas hay una insinuación de adulterio, tema tabú para la época. Como les dije, Heathcliff irrumpe en la alcoba de Catherine, la abraza, la besa, a sabiendas de que está casada y de que está casada ella y está casado él, poniendo en entredicho la autoridad social y moral de Linton. Nellie Dean, como les digo, la ama de llaves, horrorizada ante el atrevimiento de Heathcliff, siente pánico y cuando oye que Linton se aproxima, pero a Heathcliff ni siquiera piensa en huir, ¿no? Y se queda con ella, y así comparten una misma moral, ajena a la época en la que la pasión
permite que uno y otro finalmente se confundan entre sí. Después muere Catherine y Heathcliff, desgarrado y resentido y atormentado, clama que no puede vivir, así dice en la novela, sin su vida, sin su alma. Y es aquí donde vamos a cerrar la historia, porque la concepción romántica de que el amor es capaz de trascender hasta la propia muerte se postula en esta novela como la única alternativa viable para que Emily Bronte logre unir finalmente a los enardecidos amantes, y con ello también termina instruyéndonos a nosotros, lectores, y acaso ella misma, sobre los riesgos, pero al mismo tiempo las ventajas de regir nuestras vidas por vía de la pasión. La parte final en las películas, cuando está a punto de morir Heathcliff, se ve que Catherine viene por él y se ven cómo se van hacia Wuthering Heights, hacia la parte escarpada de las montañas, pero ya un poco en calidad de espíritus. O sea, es un poquito como también como el Fausto de Goethe, uno de los Faustos en donde finalmente Margarita salva a Fausto y logran unirse, digamos, más allá de la muerte. Cosa curiosamente que no sucede con la novela de Juan Rulfo y Pedro Páramo, porque Pedro Páramo, enamorado de Susana San Juan, cuando ella se muere, dice, se cruzó de brazos y se convirtió en un montón de piedras. Bueno, pues esta es la historia de las novelas, una no tan romántica, la otra romántica, y con esto pues le damos fin al curso y les agradezco mucho su paciencia y su presencia. Muchísimas gracias. grandesmaestros.unam